El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Avanza a toda máquina la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Ya se aprobó el 90% de los artículos. Se da por terminada la sesión. El error que suspendió el debate de la tributaria en el Senado. A los magistrados los están extorsionando, dice presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin avance, otra reunión de Comité Nacional de Paro y Gobierno. Agenda de manifestantes tiene 13 puntos y 104 temas. La cacerola, el símbolo de las protestas, es el personaje del año. ¿Por qué la carta del presidente Duque al Papa Francisco se convirtió en polémica? Más de 200.000 cuerpos estarían en fosas comunes, revela Medicina Legal. ¿Qué significa que el Vaticano levante secreto pontificio sobre pederastia? A un día de definirse si presidente de Estados Unidos va a juicio político, Trump envía carta a demócratas. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. La Cámara de Representantes aprobó en un 90% el articulado de la reforma tributaria. Mañana continúa la votación a las 10 de la mañana. Edgar Leighton con el reporte desde el Congreso. ¿Qué tal, Edgar? Adelante. Muy buenas noches y efectivamente hacia las 9 de la noche el presidente de la Cámara de Representantes levantó la sesión de la reforma tributaria. Se aprobó cerca del 90% o un poco más de los artículos. Uno de ellos es que el retiro de las cesantías no tendrá 4 por 1000. A pesar de gritos y peleas, la tributaria avanzó en la Cámara de Representantes. No vamos a aumentar la base de las personas naturales obligadas a declarar. Quiere decir que si hoy en día, por el nivel de ingresos, usted no está obligado a declarar, va a seguir sin la obligación de declarar el año entrante. Que en los picos bajos, que son el mes de enero, el mes de julio y el mes de octubre del comercio, los comerciantes puedan tener mayor trabajo y puedan tener estable a sus empleados. A cerca de 2.8 millones de familias colombianas que van a recibir más de 2 billones de pesos. No queremos gravar a las cesantías, al retiro de cesantías, al gravamen a los movimientos financieros. Para que también los que tienen procesos con esa entidad puedan llegar a acuerdos con los mismos beneficios. La plenaria de la Cámara de Representantes retomará la votación mañana a partir de las 10 de la mañana. Desde el Congreso de la República, Edgar Leighton, CMI, La Noticia. Edgar, gracias. Y por no haber declarado la sesión permanente al cumplirse 4 horas de debate sobre la reforma tributaria, la plenaria del Senado fue levantada hoy para evitar que el proyecto se hubiera hundido por vicios en su trámite. Se da por terminada la sesión y se convoca. A cacerola limpia culminó la sesión del Senado de la República este martes. Todo por un error de procedimiento al no declarar la sesión permanente, después de 4 horas de sesión y de discusión sobre el tema de la reforma tributaria. Si no se corrigió, si no se hizo, no se puede votar nada en absoluto. El desconcierto fue general. El presidente del Congreso manifestó que lo actuado después de esas 4 horas no era legal y que podría incurrir la reforma tributaria en un error de procedimiento. Vinieron las culpas de lado y lado. Varios funcionarios del gobierno que en vez de estar ahí mirando otras cosas tienen que estar atentos de esas logísticas que son fundamentales, porque nosotros o pensamos en mirar las proposiciones o pensamos en ver cómo vamos a preparar los debates de las mismas y las respuestas a la cantidad de mentiras que se dicen en estos debates, y al gobierno le toca estar también acompañando el proceso. Dentro de la ley quinta está absolutamente claro que la declaración de la moción de sesión permanente es de la Secretaría General de cada una de las corporaciones. Es un peor error que la firma del presidente de la República sobre su santidad el Papa. Y aunque por lo ocurrido en el Senado de la República hubo mutuas recriminaciones entre congresistas de diferentes partidos y hasta el gobierno, el jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, dijo que lo ocurrido fue involuntario y que ese error se subsanará. Es un error de procedimientos, de buena fe,
A nadie podemos inculpar, menos al señor presidente del Senado. No obstante, para mañana, a las 9 de la mañana, fue convocada la sesión plenaria del Senado de la República para continuar el trámite de la reforma tributaria o ley de crecimiento, proyecto fundamental del gobierno Duque. Explosiva denuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Álvaro Fernando García aseguró que al alto tribunal se le está extorsionando. En declaraciones a la emisora La FM, el magistrado aseguró que extorsión es la palabra que describe lo que está ocurriendo en la Corte Suprema, que no ha podido nombrar a 7 magistrados que hacen falta ni al fiscal general. Es que uno no puede ponerle otro nombre. Cuando se bloquea para tomar decisiones con intereses particulares, eso es una extorsión. Sin embargo, dice que no tiene los nombres. Que no es la Corte en pleno la que está fallándole al país, sino algunos que están bloqueando. No podría yo señalar a ninguno de los compañeros con nombre propio, pero las sospechas sí las tenemos. Señaló que es urgente reformar el reglamento. Un reglamento que es muy difícil, que es muy cerrado, que exige 2/3 partes de la totalidad de los que componen la Corte. Y entonces cuando se va bajando, van faltando magistrados, es más difícil hacer ese quórum de 2/3 partes. Agregó que para el año entrante el panorama se complicará porque esas minorías también quieren imponer nuevo presidente y vicepresidente de la Corte. Sin avances, finalizó esta noche una nueva reunión del Comité Nacional del Paro con los delegados del presidente Iván Duque. En el encuentro, los líderes de las movilizaciones entregaron una agenda de 13 puntos con 104 temas. Durante la quinta reunión con los delegados del presidente Iván Duque, el Comité Nacional del Paro entregó una agenda para la negociación con el gobierno nacional con 13 puntos y 104 temas. Temas de fondo frente al Estado colombiano. Caso, por ejemplo, en este que habla de que es garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos, o caso de que se revise la política de seguridad y defensa nacional. El Comité Nacional del Paro considera que tras la entrega de su documento, el gobierno debe darle carácter de mesa de negociación a los diálogos con los enviados del mandatario. No hay ningún avance. Y quedamos en la mesa esperando a ver si de pronto el gobierno atina a aceptarnos el tema de la negociación en el entendido de que no es un problema meramente de nombre. Y evaluaremos posibles nuevas medidas de movilización para este mes y el próximo año que se viene. El Comité Nacional del Paro y los delegados del presidente acordaron una nueva reunión para el viernes. La cacerola, el símbolo de las protestas de las últimas semanas, fue elegida como el personaje del año, según un estudio del Centro Nacional de Consultoría para CMI. Sin duda alguna, el 2019 será recordado en la historia de Colombia como el año en que la indignación y el inconformismo se hizo presente en las calles para pedir un cambio de rumbo. Voces de todos los colores, sin distingo de credo político, económico, social, cultural y sexual, sorprendieron a la vieja clase política y movieron el establecimiento para decir presentes. Junto a ese coro de voces, apareció el instrumento que subió y mantuvo el tono de la protesta, la cacerola. Calles llenas de indignación reprimida por años y que hoy, gracias a, entre otras cosas, la desaparición de las FARC como elemento de estigmatización, vuelca el inconformismo de una nueva generación que perdió el miedo y se atrevió a gritar. Es una ciudadanía que comienza a ser libre, que pierde el miedo de expresar lo que siente, que pierde el miedo de la calle. Se les volvió moda ahora que están todos estos socialistas alborotados en América Latina otra vez. Es el símbolo de nuevas causas que se suman a las causas tradicionales de la lucha social en Colombia. Estamos ante la emancipación de la ciudadanía y la cacerola es el instrumento que tiene la gente a mano para expresar ese descontento. Las manos que exhiben la cacerola y que se movilizan en las calles son otras. Los corporativizados sindicatos dieron paso a una nueva generación sin líderes visibles, pero convertidos en héroes populares de las calles. Es la revolución digital, la invasión de las redes sociales. La cacerola es un símbolo del descontento de la ciudadanía. Es un símbolo de manifestación, es un ruido, es un estruendo. El sonido per se no dice nada, pero cuando se suma una y otra creo que es eso, representa todo lo que está tapado, lo que no hemos podido expresar. Es una manera pacífica de protestar, es una manera de demostrar el inconformismo que tenemos todos. La cacerola es un instrumento de protesta que camina por el mundo desde 1830.
Apareció en manos de los opositores a Luis Felipe I de Francia. Se hizo popular desde 1832. En nuestro continente en las últimas décadas han sonado cacerolas en Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. El ranking de los personajes del año fue la cacerola y el paro nacional 31%, Iván Duque 17%, Egan Bernal 13%, Claudia López 7% y la selección colombiana de fútbol femenino 5%. Esta es la ficha técnica. En polémica terminó una carta que el presidente Iván Duque le envió al Papa Francisco porque el jefe de Estado firmó encima del nombre del sumo pontífice. El texto del mensaje del presidente Duque al máximo jerarca del catolicismo mundial lo reveló el embajador de Colombia ante el Vaticano, Jorge Mario Isman, señalando que la comunicación la hizo el gobernante en gratitud profunda por las acciones del pontífice en favor de la paz mundial, la atención a los migrantes y el apoyo a los más necesitados. Pero como la firma del presidente Duque aparece encima del nombre del destinatario, se abrió una fuerte polémica en las redes sociales. Periodistas que se preguntaron si la carta a su santidad iba firmada por su santidad. Algunos tuiteros calificaron de vergüenza este procedimiento. En la Casa de Nariño no hubo una declaración oficial. Fuera de micrófono, restaron importancia al hecho y confirmaron que la firma del presidente Duque antes del nombre del destinatario es lo que se usa en esta clase de comunicaciones diplomáticas. El partido FARC denunció otro asesinato de uno de sus integrantes. El cuerpo de Manuel Antonio Perea fue encontrado en el Medio Atrato, en Chocó. Según los líderes del partido, son 176 los excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Mientras se producía el sepelio de Manuel González, un excombatiente de las antiguas FARC asesinado en Ituango, Antioquia, el cuerpo de Manuel Antonio Perea era encontrado en cercanías al río Bebera, en el municipio del Medio Atrato, en Chocó, elevando a 176 el número de excombatientes de las FARC que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Los integrantes del partido exigieron al presidente Iván Duque una respuesta inmediata a lo que consideran un exterminio. Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, a los países garantes, a todos los organismos multilaterales que tan comprometidos han estado en garantizar que este acuerdo se implemente satisfactoriamente, a que le exijan al gobierno de Iván Duque que cese esta masacre contra los firmantes del acuerdo de paz. De otra parte, reclusos de las antiguas FARC denunciaron irregularidades en la picota que ponen en riesgo su propia vida. Hacemos responsable al gobierno, al director general y al director de aquí la picota de los que nos pueda pasar. Cifras del partido FARC dan cuenta que en las cárceles del país continúan 171 integrantes de la agrupación que, pese a contar con todos los documentos, aún no recobran su libertad. El Consejo de Bogotá agotará todos los recursos judiciales para evitar cumplir la orden del Tribunal de Cundinamarca para que reabra la votación del plan de ordenamiento territorial del alcalde Peñalosa. El pleito por el POT sigue sin resolverse. Por segunda vez, el Consejo de Bogotá presentó un recurso contra la decisión judicial que le ordena volver a votar el proyecto, pese a que lo hundió el pasado 2 de noviembre. E interpondremos nuevamente otro recurso. Este recurso es de súplica. ¿Qué quiere decir esto? Que el recurso va a la plenaria del tribunal, solicitándole a todos los honorables magistrados que estudien el fallo o el auto de la honorable magistrada. En caso de que se ratifique la orden judicial, acudirán a la tutela. Varios derechos fundamentales, entre esos el derecho fundamental al debido proceso. No es claro si desde la alcaldía citarán al Consejo a sesiones extraordinarias para no incurrir en un desacato de la orden judicial. El director del INVIAS, Juan Esteban Gil, anunció que el informe de interventoría del puente Isgaura ya tiene concepto favorable. Después de varios meses de evaluación, el proyecto del puente Isgaura en Santander tiene vía libre por parte del INVIAS para entrar en operación en 2020. Las pruebas de patología realizadas por la interventora, con el acompañamiento de un equipo de ingenieros y la supervisión del Fondo de Adaptación, fueron favorables. La parte final de la estructura tuvo una inversión de más de 100.000 millones de pesos para el tramo final de 12 kilómetros que incluyó 43 puntos críticos. En total el proyecto tiene 147 kilómetros. No hay compromiso estructural y no hay problemas estructurales, ya fueron superados todos con ese estudio de patología estructural. Cabe recordar que el puente presentó fisuras en su estructura, lo que retrasó el proyecto. La iniciativa conecta a la ciudad de Bucaramanga con al menos 12 municipios del departamento. 1.7 billones de pesos reclama el Estado colombiano a la empresa Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, por los perjuicios que le ocasionó al país la deficiencia en el servicio de Electricaribe.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica explicó que en la demanda se argumenta que Colombia ha perdido recursos invertidos en Electricaribe. Colombia ha tenido que canalizar un monto muy importante de recursos a Electricaribe durante la intervención para garantizarle a los ciudadanos la prestación del servicio. Segundo, pues que las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de una manera muy adversa la industria en la costa Caribe. Por su parte, la empresa Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, le reclama al Estado colombiano más de 1.500 millones de dólares por la intervención de Electricaribe. Porque considera que la intervención de Electricaribe fue una expropiación. Colombia desde luego se apegó a las normas. Naturgy, por ejemplo, alega que la intervención de Electricaribe fue una decisión política para que parlamentarios de la costa se sumaran al proceso de paz. Se espera que el próximo año se conozca el fallo del Tribunal Internacional de Arbitraje sobre este caso. Los casos de pederastia o de abuso de menores por parte de curas católicos ya no serán secreto en el Vaticano. A pesar de que la información no será pública, sí servirá como parte de investigaciones judiciales en los países donde se hagan este tipo de denuncias. En una clara reivindicación con las víctimas de pederastia por parte de miembros de la Iglesia, el Papa Francisco, quien hoy cumple 83 años, abolió el secreto pontificio en casos de violencia sexual y abuso de menores cometidos por clérigos. Esta nueva instrucción, que entra en vigor con un carácter inmediato y que prohíbe explícitamente la imposición de silencio a las víctimas de abusos, subraya que las diócesis de cada país deberán proporcionar toda la documentación sobre los procesos y denuncias en curso que posean y soliciten las autoridades judiciales. No puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles. Francisco también catalogó como uno de los crímenes más graves contra la fe católica la adquisición, posesión o divulgación de imágenes pornográficas de menores de 18 años, elevando formalmente la edad mínima para que la pornografía no sea considerada infantil, que antes era de 14 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una dura carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a quien acusó de minar la democracia en el país. En la carta, Trump le exige a Pelosi y al bloque demócrata cesar inmediatamente el proceso de destitución en su contra. El texto se conoce un día antes de que el Pleno de la Cámara vote los 2 cargos de juicio político en contra del líder republicano por el escándalo conocido como Ucrania Gate.